Bienvenidos y bienvenidas a su programa y podcast La Raíz y la Memoria. En esta ocasión tenemos nuevamente un invitado sumamente especial, que es nada más y nada menos que el creador de este proyecto llamado La Raíz y la Memoria. Y estamos hablando en esta serie especial de 6 episodios sobre cómo es que se construyen las enfermedades crónico-degenerativo, cómo es que interviene este proceso de construcción en el individuo en el que él tiene una elección, tiene también una vida inteligente de la que es portador, y bueno, y cómo se relacionan justamente los órganos, las emociones, los sabores, los colores, los olores, etcétera, etcétera. Para este programa, quisiéramos empezar dándole la bienvenida, maestro. Gracias, Muchas Daniel. gracias por esta Gracias. serie especial y por estar aquí Sí, con sí. nosotros. ¿Cómo se encuentra, maestro? Bien, hasta ahora bien. Todo bien, ahí vamos, con el equilibrio de las emociones. Eso es. Ah, Maestro, en el episodio anterior hablamos en una introducción de cuáles son todos estos factores que pueden intervenir a la hora de crear una enfermedad, vamos a llamarle, ¿no? Y no morir en el intento, ¿no? sí, También, sí. y sin matar al individuo. Ajá. En estos programas que vienen ahora en adelante, quisiéramos hablar de qué factores implican, pero quizá desglosándolo un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué relaciones tiene una emoción? A ver, si yo soy una persona que tiene una emoción todo el tiempo de, vamos a decir, de coraje, de enojo, ¿qué me puede esperar o qué elementos Ujú. influyen en mi vida, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar de las emociones en cada uno de estos programas, pero antes de todo eso, quisiéramos preguntarle, ¿qué hay de las emociones? ¿Qué es una emoción? Empecemos con eso. ¿Qué es una emoción? ¿Cómo las diferencio? ¿Cómo sé si es emoción, sentimiento? ¿Cómo ven ustedes las emociones, maestro? Bien, muchas gracias, Daniel. Mira, eh, quizás hay que empezar diciendo que las emociones tienen ahora lo que llamamos como su tiempo. Voy a hacer un pequeño recorrido. En 1940, 1960, estamos hablando de la dominancia de las bacterias y de virus, ¿no? Que es lo que le llaman como una etapa de bacteriológica. Después de la Segunda Guerra Mundial, se expande la penicilina y la penicilina por todo el mundo como el antibiótico estrella, ¿no? Después viene la etapa donde se acaban estas formas de enfermarse con una bacteria, con un virus, y aparecen las enfermedades crónico-degenerativas. Y estas enfermedades crónico-degenerativas se vinculan con la producción de alimentos refinados, de pesticidas, de herbicidas, de problemas del exceso de azúcares en los alimentos y también del estrés, ¿no? Las sociedades altamente competitivas empiezan a entrar en auge, el capitalismo se expande, lo que llaman el capitalismo salvaje, Ujú. y esto va a generar lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Después de esas enfermedades crónico-degenerativas viene una dominancia del cáncer. Estamos hablando de los años 80, que donde las crónico-degenerativas tienen su mayor punta. Órale. Una de las dominantes en México serían los diabéticos y luego después de los diabéticos vienen los que tienen artritis, los que tienen gastritis, los que tienen eh, migraña, los que tienen problemas de cefaleas, problemas de amenorrea, dismenorrea y gente que tiene problemas con su corazón. Y el corazón viene a ser el número uno que desplaza después a la diabetes. Y hoy día es el número uno todavía, ¿El corazón el aún? corazón. Pero viene este auge de las enfermedades crónico-degenerativas y luego aparece el cáncer como el número uno. Entonces viene el cáncer, eh, aparece el de mama, aparece el de útero, aparece el de próstata, aparecen los del hígado, aparecen los pulmones, aparece los riñones, la insuficiencia renal. Se va a complicar ahora el cuadro y las explicaciones, digamos, que le llaman como epidemiológicas del problema, van a tratar de dar explicaciones desde la herencia, que es un problema medioambiental, que es un problema de los hábitos alimenticios, que es un problema de las formas y estilos de vida, Ujú. que es un problema de transgeneracional, y así. Las explicaciones van a ser como razones para justificar medicamentos,
intervenciones, protocolos donde hay que hacer primero un estudio de esta manera, después intervenir, después valorar, después volver a meter, después y así, ¿no? Son los estudios de protocolo. Entonces, en esa búsqueda de cuál es el motivo, aparecieron las disciplinas como la psicoinmunología, Ujú. y aparecieron los problemas inmunológicos, y aparecieron las enfermedades autoinmunes. Entonces, se empezó a complicar el cuadro. Entonces, ya tenemos enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades metabólicas, Ujú. luego cáncer, luego infartos, y luego problemas mentales. También. Ujú. Se agudizaron los problemas. Ahora la pandemia fue el gran brote, ¿no? Entonces, la búsqueda de la etiología del problema, se hace más complicado, porque entonces ahora resulta que no es un virus, no es una bacteria, y no es solamente el estilo de vida, no es solamente los nitritos en los alimentos procesados. Entonces, O sea, quizá influyen, pero no es, no digamos. es un determinante porque Ajá. encuentras a gente de repente que ha comido eso y no tiene nada, Sí, 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 por supuesto. ¿sí, no? Entonces, el problema aquí es que habría que buscar en otro proceso. Entonces, el cuerpo, con la vida inteligente que dijimos que había, entonces va construyendo nuevos procesos. El cuerpo se protege, construye, elabora, desecha, construye otra vez y construye un proceso donde ahora las emociones juegan un papel importante. Y habría que diferenciar una emoción de un sentimiento. ¿Cuál es esa La diferencia, maestro? diferencia es que el sentimiento se construye socialmente. Por ejemplo, tú le puedes ir a un equipo de fútbol, o a un partido político, o a un partido de lo que tú quieras, Ujú. y ese es un sentimiento que tú construyes con relación a eso. Tú eliges esa playera, esa gorra, ese Ok. ¿no? Ese es un sentimiento. El más claro es cuando estás fuera del país y escuchas canción mixteca Ujú. o el himno nacional y te dan ganas de llorar. Ese es un sentimiento. El sentimiento de que extrañas tu comida, de tu mamá o de tu fiesta familiar, ese es un sentimiento. Y es una construcción social. Ujú. Entonces, la emoción no. La emoción, hay teorías que dicen que tenemos unas emociones primarias, que son las que Darwin dijo que todos los seres vivos tenían. Y la otra es desde los taoístas, que sostienen que el cuerpo es un microuniverso, que es un microuniverso que está en expansión. Por eso dijimos, hay un Big Bang, y hay un crecimiento, hay una expansión. Y entonces en ese proceso de construcción hay órganos que se unen, que se armonizan, pero cada órgano pertenece a un sabor o tiene relación a un sabor, tiene relación con una emoción. Entonces aquí encontramos que todos los órganos tienen una relación con una emoción. Hay grupos de órganos que se relacionan con una emoción. Y eso lo encontramos en toda la humanidad, O sea, aquí en China, en el Perú, en todos en, lados, en los en, pigmeos, en los africanos, en los occidentales, en los orientales, en los de Rusia, ¿no? Los del Ártico, o sea, en cualquier en parte del cualquier lado del mundo mundo van a ser las mismas emociones, hay mismas digamos, emociones. pero no el mismo sentimiento, porque el Exactamente, sentimiento entonces se construye con algo en especial cultural, podríamos llamarle, exactamente, sí, ¿no? con la cultura. Ese le Ok, llamamos el proceso de construcción corporal, que es la cultura que te hace sentir un gusto y un orgullo por un sombrero de charro, ok, ¿no? O te hace sentir tu huipil, ¿no? Y dices: "No, pues esto es", o comer tacos, y ujú, dices: "Pues esto es mexicano", ¿no? hecho. O sea, ese es un sentimiento. Y puedes ir a los gringos y decir: "Estas hamburguesas es lo chido", ¿no? O sea, y Ujú. es lo mejor. Y es un sentimiento, ¿no? Entonces, una emoción vista desde esta perspectiva, nosotros estamos diciendo: "El cuerpo es una unidad", y en esa unidad, entonces, hay órganos, emociones, sabores, colores, estados emocionales, ¿no? Y también hay una energía, también hay un chi externo que está relacionado con este chi interno. También hay un proceso de cómo es que alguien puede manejar su mente,
manejar la relación de la mente con su energía. Y también aceptamos que este cuerpo tiene algo muy profundo que es un espíritu, algo muy complejo, ¿no? Ujú. Y también entonces este cuerpo tiene la posibilidad de demostrarte que puedes tú ser un ser humano. O sea, el hecho de nacer humano no te hace ser humano. Entonces Claro. tienes que trabajar para ser un ser humano. Entonces, ¿qué es una emoción? Entonces, una emoción es un componente del cuerpo que está relacionado con un órgano, con una emoción y con un sabor. Okey. Entonces, Entonces, perdón, maestro, la emoción no vendría como mucha gente piensa, algo mental, una no. porque eso podría ser más un sentimiento. Es que, Ujú. ¿cómo te sientes?, ¿no? Le preguntas a alguien. Como apendejado, vamos a decir, podría ser un sentimiento, me siento como Ajá. apendejado, me siento como entre fastidiado, no sé, cómo le preguntan. Ujú. Pero emoción, entonces, es algo inherente al cuerpo, es algo del cuerpo, no de Así la es. cabeza, no es una No, construcción, es algo no, que no viene es en el una cuerpo. racionalidad que tú puedes decir, hoy voy a estar muy ansioso, pero al rato voy a estar, perdón, triste. La tos tiene que ver con la tristeza. Exactamente. No es cierto. Entonces, ¿cómo entender que hay un proceso que yo construyo y exalto una emoción? A ver, para ponerlo más claro, yo tengo mi relación con mi papá Ujú. y no le hago caso a algo que él me dijo. Entonces me enojo y exalto una emoción, pero esa emoción tiene un efecto psicológico, un efecto fisiológico Ujú. en mi cuerpo. Sí, por supuesto. Entonces va a hacer que yo produzca un jugo gástrico, una un jugo biliar, y eso me va a permitir Esa tristeza, maestro, ¿qué pasó ahí? es que me está ganando la Me tristeza. está ganando la tristeza, el sentimiento. ¿Quiere ahorita, Perdón, maestro? Sí. Ujú. em, es que tiene que ver con esto que estamos hablando. La tos se relaciona con la tristeza, y si yo toco una fibra de la memoria emocional de mi tristeza, esa puede brotar. Por eso ustedes cuando hablan de que se murió su papá, su mamá, entonces va a haber una tristeza. Claro. Pero esa tristeza tiene relación con una memoria, Ujú. y la memoria tiene relación con una pérdida. Entonces hay un sentido. Y hay algo que se engancha en el cuerpo y se Y eso siente. se va a manifestar fisiológicamente en el cuerpo, Es eso, ¿no? eso que estamos hablando entonces. La emoción va conectada con cosas. En Sí. este ejemplo que dice, ¿no? De, a ver, yo me enojo con mi papá y tiene un Ajá. efecto entonces. Pero ese enojo, o sea, aquí ahora sí que me atacó un violento ataque de tos. Entonces, volvemos a la parte de donde está el vínculo con el padre. Entonces, se enoja, me pide algo y yo le digo que no. Entonces, él se enoja, yo me enojo. Ese enojo va a hacer que se mueva una dosis de glucógeno en el cuerpo, porque ese glucógeno es azúcar que me va a preparar para pelear. Ujú. O sea, ahí hay Órale. un enojo, Oh. ¿no? Y entonces va a haber mucha azúcar en el cuerpo y va a afectar a mi páncreas y me va a poner atento y alerto para pelear, ¿no? Entonces, ese enojo queda en el cuerpo, porque no me voy a pelear con mi papá ni le voy a pegar, o él me va a pegar. Entonces, lo que voy a hacer es que ese enojo lo guardo en el cuerpo, pero ese tiene un viaje en el cuerpo, Ujú. va a viajar. ¿Qué hace una persona cuando se enoja mucho? Quiere golpear. Sí, por supuesto. Y cuando se enojan mucho y que los han lastimado mucho, quieren matar. Entonces, esa emoción no salió, ni dijo nada, ni le golpeó, ni le maldijo, no hizo nada a la persona. Se quedó con toda la ira y con todo el deseo de golpear, de matar, de destrozar al otro. Esa emoción tiene un mensaje, ¿no? Entonces, no la sacó, la guardó. Ujú. La guarda en el cuerpo. Y el cuerpo no está diseñado para guardar cosas. Nada, No está ni para guardar excremento, ni colesterol, ni triglicéridos. pero buenos recuerdos, maestro, de un. Es más, tampoco deberías, porque al Okey. final un recuerdo es, triste. Entonces, mejor sigues viviendo y construyendo. Por eso el aquí y ahora es muy importante.
esto es lo que estamos ahora, ya pasó. Ujú. Lo disfrutaste, por eso debes de disfrutar los momentos intensamente. Sí, cuando Porque no, vienen. vienes, disfrútalos, porque después no sabes. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué hace esa emoción entonces en el cuerpo? Lo que va a hacer es destruir, porque el mensaje es destruir. Entonces, En el caso de, digamos, de la de la ira. ira, te estamos hablando de la ira, ¿no? De aquí, Ujú. de que Paréntesis súper breve, maestro. ¿Cuántas emociones tenemos? tenemos 5 emociones: ¿Qué son? la ira, la alegría, la ansiedad, la tristeza y el miedo. En todos lados, en cualquier Todos parte los del cuerpos mundo. en el mundo tienen esas emociones. Ok. El gran reto sería construir nuevas emociones, Ok. ¿no? El gran reto de la condición humana, Órale. ¿no? Construir nuevas emociones. Construir nuevas formas de sentir, ¿no? Formas Ujú. de expresar. Quizás necesitaríamos otros órganos nuevos, Ujú. ¿no? O necesitaríamos Órale. hacer una Muy interesante. fusión de uno y otro, ¿no? Y Ujú. buscar una nueva forma de expresión. Hecho. Pero lo que tenemos ahora es esto. Son estas Son 5 5. emociones que todos los Pithecanthropus erectus las tienen. Ok. Y No hay ahorita, ejemplificando, perdón, ejemplificando entonces, para entender más, tocamos, digamos, la ira. Que sí, vamos a ilustrarlo con esta primera emoción, que sería la ira, ok, que con ¿no? esta nos vamos a ir en este programa, digamos. Órale, está bien. Entonces, viene la ira en el cuerpo y pasa esta cadena de factores. Se empiezan a segregar sustancias, se empiezan los procesos a trabajar y se queda en el cuerpo. Si no sale, ahí se quedó, que lo interrumpiera, Ok, maestro, si no sale, si no sale esa emoción, es una información que tiene el cuerpo de la vida inteligente. Entonces, esa vida inteligente recibe esa información y dice, ¿qué vamos a hacer con esto? Si hay que destruir. O sea, la idea era destruir hacia afuera, pero ahora está dentro y lo que hace es destruir. Empieza a manifestarse la artritis reumatoide deformante en el falange, en otro falange, y va otro falange, la mano, el dedo, la muñeca, el codo, en los hombros, los pies, y pues ya no me puedo peinar, ya no puedo comer, hasta que mi diafragma se puede paralizar, porque va a seguir todo paralizándose, y me voy a morir. wow. O sea, me voy a morir de un paro respiratorio. Eso tiene que ver con la memoria del mensaje que yo hice de ira. Estamos hablando de ira, ¿no? Y también puede ser que esta ira se convierta en inconformidad, se convierta en odio, en rencor, en reclamo. Serían las derivaciones de esta construcción social de cuál es el vínculo que construiste para poder pensar en cómo te relacionas con el otro, si con odio, si con ira, si con Claro. venganza, si con reclamos, si con inconformidad. Todas las personas iracundas pueden presentar esto que dije. Unos menor, otros mayor. Y pues hay algunos que son solamente iracundos. Ujú. No llegan a esto porque no quieren matar a nadie, ¿no? Nunca Sí, quisieron. Pero hay unos que sí quisieron porque los abusaron, los violaron, los traicionaron, los engañaron, los decepcionaron, los dejaron ahí colgados, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, eso tiene otra función. Entonces, la emoción busca una salida. Sí, por supuesto. O sea, porque dijimos que no está diseñado para guardar. Entonces, va a buscar una salida. Entonces, puede afectar a los ojos, porque es el hígado, ¿no? Entonces, Ujú. el hígado se relaciona con los ojos, por eso se ponen amarillos o verdosos. Cuando de hepatitis, Cuando da alguna cosa hepatitis, así, ¿no? y tienes problema de Sí, hígado. te pones verde, porque es el Ok. color verde del hígado, ¿no? El color verde está asociado a la ira y A al la ira hígado. y al hígado y a la madera, ¿no? A lo verde. Es primavera, ¿no? Ok. Entonces, también está relacionado con los tendones. También está relacionado con los ciclos de reproducción, o sea, con el útero, con los genitales de hombres y mujeres, con el proceso hormonal. Entonces, incluso con la producción de espermas y Ujú. óvulos, ¿no? Entonces, tenemos que este hígado tiene una función, pero se mueve no solo, sino que también se mueve con compañía con la vesícula que guarda el jugo biliar. Por eso, ¿qué le gusta al hígado? El sabor ácido. Ujú. ¿Y qué hay ácido? La crema, el queso, la carne, las grasas,
¿no? El limón, la naranja, la toronja. O sea, eso ácido le gusta a la gente enojona. Le echa limón a todo, ¿no? Sí, sí, sí. Come limón, echa limón para todo, limón con sal o limón solo, ¿no? Sí, prueba su comida Antes de oye, probarla ya le echó limón, ajá, ¿no? y cuando tú pruebas ¿quieres tantito? Y pruebas de su comida y dices, cabrón, te hiciste un agua de limón en tu sopa, ¿no? Así Sí, ¿no? Porque échale sopa a tu agua de limón. Sí, sí, sí. entonces el punto es que esta relación del sabor con la emoción se hace una relación en el cuerpo de apego. Ok. Hay un apego al sabor, pues no lo pueden cambiar. Ah, Entonces, ahí es donde necesitas hacer un trabajo personal ok. para cambiar esa memoria, ¿no? Ujú. A ver, entonces, estamos entendiendo ya cómo es, qué es una emoción para empezar, cuál es la diferencia de un sentimiento Ujú. y cómo se empiezan a relacionar en el individuo. Y ahorita ya estamos abordando tal cual el tema de la ira, maestro. Sí, sí, Entonces, la ira y sus relaciones. ¿Qué le parece que hagamos una pequeña pausa, maestro, y bien, regresamos para ahondar más en el tema? perfecto. Dale. Bueno, entonces, no se despeguen, no nos dejen de escuchar, regresamos en un momentito. Doctor, una pregunta. ¿Existe la ira positiva? En realidad, yo diría que no es que sea positiva o negativa. Lo que existe es la ira, pero la intención es lo que vale. Por ejemplo, yo puedo sacar mi coraje, pero para hacer mejor lo que estoy haciendo. Pero no me enceguece, no es un coraje de odio, de destrucción, de voy a acabar con eso, no. Sino que saco el carácter, saco la intencionalidad de buscar algo armonioso. Pero es un carácter que no me enceguece, ¿no? Un enojo que no me enceguece. Yo diría que esa es una posibilidad que uno puede cultivar para poder hacer algo positivamente. Es así como cuando decimos, saca el plus, ¿no? Saca lo que tienes ahí, pero que se vea que te estás echando el hígado, pues. O sea, y cuando decimos a veces no haga las cosas con el hígado, queremos decir que las haces con inteligencia. Pero es necesario conjugar hacer con el hígado y con inteligencia, entonces saco el coraje y lo uno y hago las cosas bien, pero no me enceguezo, no me enceguece, sí, no me enceguece, ¿no? Sino que hago algo positivamente, propositivamente, desde el carácter de una ira dirigida, ¿no? Estamos de regreso en su programa y podcast La Raíz y la Memoria, en esta serie especial de la relación que existen entre los órganos, las emociones y los procesos de construcción de enfermedad. Maestro, estábamos platicando sobre cuál es la diferencia de una emoción a un sentimiento y qué factores se relacionan con ellos, ¿no? Que es toda esta investigación que usted ha hecho por más de 40 años y que es algo muy novedoso para las personas cuando lo escuchan por primera vez. Que incluso podrían decir, bueno, la gente que lo conoce o que conocen a los expertos que también laboran aquí en el Instituto de Investigaciones Hagway, hay muchas ocasiones que dicen, es que tú vas con el maestro o vas con gente que sabe de ese tema y te ven rápido y ya te leyeron y te dicen, usted seguramente es una persona que tiene sus relaciones sociales así, que está enojado con esto, o que se siente de cierta forma con esto, ¿no? Y que dicen, ¿cómo supo? ¿Cómo supo? ¿No son brujos ahí o qué hace, no? Y pues bueno, uno cuando se acerca un poco más a estos temas se da cuenta que usted lo ha dicho en muchas ocasiones, el cuerpo es un documento vivo, ¿no? Que le dice a la persona cómo está viviendo, ¿no? Usted dice, bueno, si podemos ver las relaciones que existen entre estas emociones y estos órganos o estos tejidos, pues es ya fácil, digamos, adivinar qué es lo que tiene esta persona, saber por dónde va la cosa, ¿no? Y usted ahorita estaba tocando unos de estos factores, ¿no? Decía, a ver, el hígado está relacionado con la ira, con la vesícula biliar, el color verde y el sabor ácido. ¿Qué más hay en esta relación, maestro? Bien, cuando hablamos del hígado y la vesícula biliar, uno tiene que verlo en planos distintos. Por ejemplo, si lo queremos ver en el plano de la expresión interna, por ejemplo, hay que ver el excremento. Ok. Y el excremento tiene un color. Ese color lo da el hígado, Ah, él lo ¿no? define. Si Sí. dice amarillo, si dice verde, si dice O blanco. blanco. Entonces, si es blanco, es hepatitis, ¿no?
Si es amarillento o muy cafezoso, entonces hay otro tipo de problemas, ¿no? O a veces no es el hígado, a veces es otro órgano. Ujú. O si hay restos de sangre, entonces no es el hígado, puede ser también una úlcera. También podría ser una eh, cosa que llamamos como un sangrado de tubo digestivo, ¿no? Bueno, y la otra es que cuando puede haber una cirrosis también hepática, y entonces el paciente pues está más en riesgo de morir. Bueno, pero ¿qué podemos ver nosotros de ese hígado para decirle a la gente, oye, hay que cuidarlo? Ujú. Bueno, entonces tenemos que ver qué come. Por ejemplo, todas las verduras verdes tienen una función de protección al hígado, porque entonces la hemoglobina está en su punto de equilibrio y no habría riesgo de tener una anemia. Hay Ujú. gente que tiene una anemia, puede ser de primero o segundo grado, pero también hay anemias perniciosas, esas que tienen 10, 20 o toda la vida, ¿no? Siempre la gente está en 9, está en 10, ahí anda, ¿no? Algunos llegan hasta 8 y caminan, pues Dios Sí, sí, existe, sí. entonces caminan, caminan. Y la otra es que ese hígado no solamente hace esos procesos, sino que tiene cerca de 300 funciones, Sí, montones de es funciones. impresionante el hígado, ¿no? A Sí. comparación de los demás órganos, es Sí, el es que que tiene es más. la glándula más grande del cuerpo y es la que se reproduce, o sea, se Ujú. regenera. Le cortas y se regenera. Ujú. Y por eso el hígado es el laboratorio del cuerpo y tiene más de 300 funciones. Entonces, muchas de ellas se ocupan de los nutrientes. Por eso la sangre se almacena en el hígado. Entonces, tiene una función muy importante que es la de mandar todos los nutrientes a todo el cuerpo. Bueno, eh, no es necesariamente el hígado quien los manda así, ¿no? Sino que este hígado lo manda a pulmón, manda esa sangre a pulmones, los pulmones oxigenan esa sangre y ese pulmón lo manda al corazón y el corazón lo bombea. Órale, pero, o sea, Entonces, digamos, empieza a surgir del hígado, del ¿no? De hígado, o todas sea, estas funciones que es tiene. que él es el que tiene los nutrientes. Entonces, lo que hizo el riñón fue depurar. Entonces, la sangre que servía todavía de calidad de algunos nutrientes, la manda al hígado. Y lo que no sirve lo tira por Ujú. orina, ¿no? En la vejiga. Entonces esto, el riñón, el hígado les pone sus nutrientes y a que se oxigene, lo manda con pulmón y luego al corazón. Y se vuelve a dar el ciclo, Por eso lo que ¿no? decía de los vegetales verdes, entonces. Para ¿Qué evi- tipo de vegetales verdes, maestro? Todos los de hoja verde son los básicos para el hierro. Ujú. O sea, la hemoglobina se mantiene con una buena calidad, digamos, por nutrientes de vegetales. También la carne sirve, Ujú. tiene un 17%, un filete de hierro, ¿no? Por eso rápido se sugiere que alguien que está anémico debe comer carne y poderse Órale. levantar, ¿no? Okey. Entonces, pero los vegetales son básicos para el hígado. Todas las verduras verdes que se pueden comer crudas, con limón, curiosamente el limón, ¿no? Que es el Es el el sabor sabor. favorito del hígado, Ajá. pero ahí el limón tiene la función de fijar el hierro en la sangre. Y aceite de olivo, se come 2 veces o hasta 3 veces al día, es ensalada y permite entonces una buena dosis de hierro en el cuerpo. Hay hierro tomado o ácido fólico que toma la gente, pero mucho de ese hierro el cuerpo no lo absorbe Mm. y lo vemos cuando evacúan, sale oscuro el excremento. ¿Por qué? Mm. Porque el hierro el cuerpo no lo almacena, ¿no? O sea, se toma una proporción de 2 Y lo demás y lo lo. demás lo tira, ¿no? O de 1 o de 0, en fin, ¿no? Dependiendo. Entonces lo tira. Por eso el hígado no solamente tiene esa función de poder ser el laboratorio del cuerpo y el que almacena, y todo ahí va a guardar también, ¿no? La gente que se mete drogas, alcohol, Oh. chatarra, todo lo que medicamento, ahí va para el hígado. Por eso en las necropsias, revisando el hígado, se sabe qué comían, Órale. qué eran, qué tenían, ¿no? O Ujú. sea, es sensacional, es un órgano tesoro, Pues, ahora, ¿no? okey. Así se le conoce como un órgano tesoro. Pero también algo muy importante del hígado es que ahí se dice, según los taoístas, que habita el espíritu de la condición humana, ¿no? Si entendemos la sangre como el elemento fundamental, bueno, es el chi, es la energía vital de ese cuerpo que habita ahí, Ujú. ¿no? Pensemos que hay un espíritu
más profundo, que es el que habita el cuerpo y se desarrolla, ¿no? Pero bueno, esta forma de entender al hígado y entender a la ira y la vesícula biliar, bueno, cuando se exceden los alimentos como los grasosos, ¿no? Los alimentos trans y la crema, el queso, la carne roja, se hacen cálculos biliares. Entonces, estos cálculos biliares, pues van desde micropiedritas hasta cosas que tapan toda la vesícula, ¿no? Sí. Está enorme. Entonces, una de dos, si son pequeñitos, ahí cambian la dieta, se pueden salir. Pero si está muy grande, a veces hay que sacar la Cirugía ya. cirugía. Y quitar la vesícula Se también. quita la vesícula, ¿no? Y bueno, ahora el almacenamiento del jugo biliar, pues ya no se da, ¿no? Pero el hígado sigue produciendo jugo biliar. El punto es que a veces esos pacientes ya no van a metabolizar bien las grasas, Ujú. porque el jugo biliar es para desdoblar este proceso de Sí, las por grasas, supuesto. ¿no? Entonces, pero pues tendrán problemas digestivos. Y aquí hay un elemento que es la emoción de la ira, que muchas de esas personas no la pueden controlar. Entonces, cuando no la controlan, pues se van a alterar más, van a tener dolores de cabeza, van a poder tener hasta un ritmo cardíaco acelerado, una hipertensión, o van a tener también gastritis. Ujú. Un enojo afecta directamente a la gastro del estómago. Por eso los iracundos a veces tienen gastritis también, Órale. ¿no? Y eso significa que va a haber problemas digestivos. Entonces puede haber estreñimiento, puede haber diarreas, o puede haber problemas de la constitución del excremento, ¿no? Y podría venir de ahí directamente, digamos, del hígado, por una Sí, condición de de la una ira. emoción de la ira Ajá. contenida. Ahora hay Ujú. otro elemento, ¿no, Daniel? Que es quien guarda rencor, quien tiene un resentimiento, quien tiene un odio, quien tiene un reclamo desde hace 10, 20, 30, 40, 50 años, Ujú. o alguien que no puede perdonar una acción. Entonces, esa gente se enferma. ¿Y de qué se enferma? Se A ver, enferman. ese perfil en específico, Ajá. ¿no? Digamos. Sí, hay gente que, digamos, tiene un odio, un rencor, un reclamo. Entonces, esas personas tienen constantemente dolores de cabeza, migrañas, o tienen dolores de ojos, o tienen problemas de cuello, o tienen problemas de sueño, tienen problemas de insomnio, tienen problemas hormonales, tienen problemas de amenorrea, dismenorrea, tienen problemas de lesiones en los tendones, se lesionan con frecuencia o con facilidad, pueden perder fortaleza en sus articulaciones y también pueden llegar a empezar a deformarse muy poquito, entonces se deforman sus manitas o se hacen solamente así, O empieza algún empieza dedo un por dedito, ahí. se hacen unas bolitas, ¿no? También eso tiene relación con el trabajo frío-caliente. Entonces, eso es muy diferente. Se hace una bolita aquí, otra acá, pero la gente no pasa más, porque eso es un cambio brusco de temperatura, ¿no? Y el hueso se dilata, se contrae, Y y ya lo va a dañar se deforma, inevitablemente. ¿no? Pero una gente que tiene un rencor, un odio, un reclamo, pues no está contenta. Y luego se deforma su frente, ¿no? Se desfigura, se deforma. Está La enojado. cara La cambia. cara cambia también. O sea, de esa gente que la ves y está Sí, enojado. Sí, hay un sí. video, ¿no? Por ahí de una señora que está enojada. Así soy, ¿no? Ay. Pero ¿por qué está enojada? Porque así soy. Pero ¿por qué? Porque así soy, ¿no? Y sigue enojada, ¿no? Y Sí, la cara la tienen así. y los ojos se caen, ¿no? Se Mm, deforman. Entonces, tiene que ver mucho con esta acción de, que yo guardé. ah, Por eso decimos, no está diseñado para guardar. Entonces, si guardas un odio, un rencor, ¿para qué lo guardas? pues es que, pero a ver cómo no lo guardas. Pues es que A ver, te hacen enojar. Es que yo, ajá, mire, maestro, yo venía hacia acá, hacia grabar este programa bien feliz, yo venía en mi vehículo y el otro se me cerró y me la recordó todavía. Y luego todavía más adelante tiraron algo ahí y yo me caí porque yo vengo en moto, entonces tiraron aceite y me caí, me enojé y fue culpa de aquel y le reclamé. ¿Cómo no me iba a enojar? Y aparte de eso, súmele cualquier otro factor, el que sea. ¿Cómo no me iba a enojar? claro. Es que aquí, cuando te enojas, te encegueces. Ujú. Entonces, la ceguera es un elemento importante en los que se enojan. Pierden el control, pierden la relación, pierden la temporalidad. Entonces, aquí
viene el trabajo, ¿no? A ver, sí me enojé, pero entonces, calma. Él es el que venía enojado, es el que se metió, y yo digo que se vaya. Y ya. Pero si me Exacto. engancho con eso, ¿qué hacen los conductores? Uno se mete, otro se mete y se enojan. Se ven a los ojos, ¿no? Sí. No debes de ver a los ojos. ¿Te enganchas? Te enganchas. Claro. No lo debes de Sí, ver. no ves el diablo en los ojos No lo porque... veas, tú sigue y Ujú. el otro te mienta, te hace y tú sigues como si nada. Sí, y se le pasa al otro hasta más rápido Así incluso a él. es, No solo a ti, sino, también al sino otro. al otro, ¿no? Ay, Y era una tontera, porque en realidad, maricón. Bueno, como sea. sí, porque al final, pues son cosas que son absurdas, ¿no? Sí. Y si en cambio te enganchas con eso, te bajas, sacas lo que traes ahí, un garrote, un palo, una pistola, lo Ujú. que sea, y agredes al otro y tu vida se echa a perder. Porque el día no se echó a perder solamente, sino a veces toda tu vida. Por un pequeño Por detalle una de cosa ira. absurda de ira o de intolerancia o de odio, de rencor, de coraje, de reclamo o de resentimiento social que traes. Ujú. Y bueno, pues buscas quien lo pague, ¿no? Bueno, y si lo guardas por años, a ver, ese fue un ejemplo. Entonces, no te enganches, digamos, en esa, pero ya hubo uno atrás. Ujú. Un rencor porque me hicieron algo ciertas personas cuando yo era niño, me vieron feo, me trataron mal y nunca se los dije y siempre y lo traigo ahí guardado, maestro. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, cuando eso pasa, no llegas al nivel de odio, de matar, pero llegas al nivel de resentimiento. Entonces, eres ácido. Te Entonces, vuelves como el tus sabor. tus comentarios son ácidos, ¿no? Ujú. Y a todo le encuentras un pero y eres ácido, Sí, sí, sí. destrozas a los otros. Ah, esa chingadera no sirve. Ah, esa madre se les va a caer. Ah, eso pinche porquería. Ay, y dice uno, oye, pues tranquilo. Ah, no, eso ni sirve, ni para qué están esos pendejos ahí. Así. Tú Ujú. dices, no, pues este está resentido. Tiene un enojo, está enojado, pero no lo sabe. O si lo sabe, no se da cuenta. O no lo quiere aceptar. Ujú. Pero todo el mundo sabemos que hay algo que te está molestando. A veces no lo tienes claro, porque no tienes los elementos para poderlo descifrar, porque es un documento vivo, como hemos dicho, el cuerpo va diciéndote, ¿no? Entonces, por eso ves a una persona que tiene la frente así corrugada, ¿no? Que tiene los ojos así, dices Ujú. tú, no, pues este es un enojón. Lo ves así como que siempre está así, ¿no? Ujú. Sí, o está enojado y Ujú. con su jetota, y tú dices, no, pues pues ni le hemos hecho nada. Y Ujú. está enojado. ¿Y usted tú cómo la ves? No, a mí no me metan en sus chingaderas. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué opinas? Nada, a mí no me merecen nada. Y tú diciendo, bueno, pues, está enojado. Tranquilo. Sí, no pasa nada. Pero sí pasa, para él sí pasa. Entonces, el hígado tiene una función muy importante que no solamente es un órgano tesoro del cuerpo, sino que también tiene una posibilidad de que tú puedas desarrollarte como individuo. O sea, un hígado sano, bien. No le metes alcohol, no le metes droga, no le metes medicamento y le metes una buena comida. Oye, tus tejidos no se deterioran, tu flexibilidad está bien, tu ojo no necesita lente, Sigue bien. sigue viendo. Sí, hay gente que muere sin usar lentes nunca. ¿Sí es? Hay gente que a los 60 años, 70 siguen corriendo y haciendo Así ejercicio es. sin ningún problema De rodilla, de de- articulaciones, ¿no? así es. Y algunos otros, ya más mayores, tienen una vida sexual todavía cuando tienen 70, 80 años, 90, Ujú. pero porque fueron apacibles. El cuerpo no tuvo que gastar energía en otras cosas. Almacenó ahora sí energía, ¿no? El chi se almacena. Entonces, un hígado, un individuo que está metido en una dinámica del odio, el rencor, el reclamo, la inconformidad, obviamente no va a ser feliz. Y no va a tener el don, digamos, de poder dirigir a alguien, de poderle Ok, decir, de poder oye, guiar a alguien. sí, entonces, y vemos eso, que sus relaciones con sus hijos, con su esposa, con sus amigos, todos tienen conflicto. Y a Claro. veces están solos. Al final de Órale. su vida están Y solos. tiene que ver por la ira, maestro. Por la ira, pero es una cosa que se conjuga con un orgullo. A veces es un orgullo, pues, tonto, ¿no? Ujú. Pues, el orgullo nunca va a ser listo, es Sí, un por orgullo muy supuesto. muy tonto. Como decía mi padre,
Al orgullo no le puedes echar mordidas. O sea, no puedes comer de él. Sí, claro. Entonces, ¿por qué no mejor te tranquilizas y ves la vida de otra manera, no? Pero no, la cultura del no me dejo, de que me la van a pagar, cabrones, que es una cultura que te destruye. Porque un día te bajas del carro enojado y el otro trae una pistola y te mata. Sí, O sí, así se acaban muchas vidas, ¿no? sí. Y dejaste en el abandono a otras gentes. O sin pistola, cualquier Sí, cosa con la ira. así es. Bueno, un empujón y te caes Un y empujón, te sí, caes, ya, un golpe, mal dado, caes ¿no? y Y ya. ajá, Ahí no sé si decía un golpe mal dado o bien dado, o bien dado, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, si Pero consideramos que uno se puede morir en la ducha resbalándose de así un es, golpe, ahora imagínense sí, con la intención de otro, de de ira, golpearte, de decir, te voy a hacer daño. sí. Maestro, entonces la ira, a ver, es una emoción entonces de las 5 que tenemos, pero es una difícil de controlar. Sí, quien logra controlar la ira, Daniel, ese casi alcanza la iluminación. ¿En serio? Fuera de broma. O sea, quien logra controlar la ira, larga vida, estabilidad, un buen desarrollo del cuerpo, no hay avejentamiento prematuro, porque el problema con la ira, con el odio, el rencor, es que es un mensaje de muerte que avientas al cuerpo. Es un mensaje de muerte. Los telómeros se afectan por esa condición. Ujú. Entonces, eso significa que la gente se avejenta y se enferma y desarrolla cáncer más fácilmente. Por eso a veces dicen, es que la emoción está relacionada con el cáncer. Ujú, Sí, pero no. O sea, sí, pero no es así uno a uno, claro. ¿no? Sino que es un proceso. A ver, este tiene odio, ira y rencor. Sí, pero se combina con otra cosa. También es ansioso, también piensa mucho, también es competitivo, Ok. ¿no? También tiene una idea obsesiva, pero es un odio. Entonces eso hace que el cuerpo no se armonice. Y si no se armoniza, entonces va a haber una alteración de esa vida inteligente que está armonizada con estos 5 órganos, ¿no? Sí, Y claro. 5 vísceras. Está armonizado. Entonces, ¿cuál es el mecanismo mejor para liberar eso? O para evitar que eso no suceda, ¿no? Que Ujú. el hígado domine todo el cuerpo. Bueno, hay que hacer una práctica corporal, Ok. ¿no? O sea, tener una práctica. Maestro, estamos llegando al final de este bloque. ¿Qué le parece que hablemos de, a ver, cuáles son las posibilidades, ¿no? A ver, quizás estaría interesante ver los dos escenarios. Si alguien sigue con ira todo el tiempo contenida, qué le podría pasar? Okey, Y después, a ver, y si alguien la va trabajando, ¿a dónde puede llegar? ¿Qué le okey, parece que de hablemos de eso en el acuerdo. siguiente bloque? Sí, me parece muy bien. Hecho, entonces no se despeguen, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos con ustedes en un momento. Doctor, una pregunta. ¿Cuáles son las peores implicaciones de la ira? Bueno, las implicaciones más terribles es perder la vida, pero unas implicaciones de la ira, en términos de que alguien se truncan sus proyectos, sus planes, sus sueños, es cuando esa ira te domina, te enceguece. Entonces puedes perder la expectativa de realizarte como individuo. Por lo tanto, no te puedes encontrar como ser humano, sino que te encuentras todavía en el grado animalesco, ¿no? Entonces, no puedes alcanzar un sueño, la ira te destruye. Y el sueño puede ser un profesional, ser un mejor papá, ser un buen hijo, ser un buen amante, ser un buen ciudadano, ser alguien noble. Ese es un sueño a veces de muchos. Y la ira te lo puede quitar, ¿no? ¿Por qué? Porque la ira te hace perder la perspectiva del tiempo y el espacio. Y por eso decía, la ira, cuando es controlada, esa persona que logra controlar la ira es una gran persona. Ya no podremos decir que se ilumina, sino que es una gran persona que lo que va a hacer es lograr lo que él quiere, va a concluir su sueño, ¿no? Estamos de vuelta en su programa y podcast La Raíz y la Memoria, hablando de esta emoción principal, bueno, la principal que abordamos el día de hoy, que es la ira y sus relaciones con el hígado, con la vesícula biliar, con el sabor ácido, con ciertos alimentos y, bueno, con un mar de cosas todavía por Sí, detrás, maestro. Y estaba comentándonos sobre estos efectos que puede haber en el cuerpo, ¿no?
de, a ver, si una persona entonces es iracunda y es una emoción difícil de controlar, muy, muy difícil de controlar, y la mantiene, se hace resentido o tiene un rencor y se le ve. Y usted ha dicho en otras ocasiones, que lo hemos escuchado hablar, maestro, que dice, bueno, esa gente que tiene ese enojo o esa ira en el interior por mucho tiempo, es gente que se refleja en todo lo que hace. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso también, maestro? Sí, hay una historia que uno puede ilustrar. Por ejemplo, cuando uno está enojado y sale de casa, y sales, cierras la puerta y te machucas, ¿no? Bajas el escalón y te tropiezas, y te subes al camión, o te subes a tu coche, o te subes al metro, y el del metro te lo regresa, El ¿no? boleto El boleto lo te escupa. regresa, Ajá, lo escupe. Y en tu coche, pues resulta que alguien te rozó, te hizo algo, y la vida no va bien, porque lo que emanas, lo que estás emanando es desequilibrio. Ujú, O sea, no hay una armonía, estás emanando mucha ira, pues. Y hay una cosa importante, nosotros tenemos energía, una cosa que llamamos el chi o energía vital. Esa energía se mueve y tú la mueves con la ira. La puedes dirigir cuando te peleas enojado, eres capaz de pelearte con 2, 3 o brincar o correr o hacer, porque es mucha energía. ujú, Entonces, eso significa que una persona que se ha enojado mucho y tiene esa ira guardada y esa condición, su cuerpo es rígido. No tiene, ujú, sí, son rígidos, ¿no? Y no tienen flexibilidad ujú, mucho. Por eso luego les pegan, porque te encegueces fácilmente ujú. y se pelean y pues a veces son malos para pelear, ¿no? Porque es otra cosa, buscan pleito y pues no saben ni pelear, Pero no saben, no saben ni sí, pelear, es muy ¿no? común. Entonces, porque el que sabe pelear no busca porque sabe que los riesgos que eso tiene y sabe que puede Claro. lastimar a alguien, ¿no? Entonces, esa condición hace que en el interior se gaste mucha energía. Por eso, esa gente que se hace como enjutada, Mm, se seca su piel, sí. ¿no? Y se marcan así sus comisuras de la boca. Entonces, hay una condición que permite comprender que ahí en esa persona son muchos años los que tiene con esa condición. Por eso decíamos, el documento vivo te está diciendo, entonces saberlo leer te libera de especulaciones, ¿no? Ujú. Y luego la otra cosa es que esa ira contenida eh, irradia a otros, Oh, ¿no? sí, sí, brinca con otros, A contagia otros, a otros. sí. Y entonces hay gente que ahora sí que nomás le dicen mi alma y quiere su casa aparte, ¿no? Sí. Entonces hay gente que se vincula fácilmente con eso. Uno tiene que aprender a identificar que aquel que es iracundo, muy iracundo, es mejor ser prudente o tratar de cambiar el tono de voz a esa persona. A ver, yo sé que voy a estar enfrente de un iracundo por un tiempo que tengo que convivir con el jefe gruñón del trabajo. Sí, sí. Y ya confirmé que es iracundo, aparte, master tip de la raíz de la memoria, porque veo que le echa limón a todos lados. Es más que vamos a los tacos y él se lleva sus limones. Sí. Entonces, yo ya sé que él es iracundo. Ok. Entonces, yo bajo el tono de voz. Tu tono de voz es importante y luego empiezas a buscar algo de dónde está su carencia. Entonces, a veces la carencia es un elogio, un reconocimiento, Ujú. una palmada o decirle, qué bien se ve hoy. Y Porque sincero. sí, O sí, sea, sí, tú sincero. No, no tú lo una estás adulación, diciendo. un elogio No. sincero. Tú lo estás haciendo chido, ¿no? Así Ujú. bien de decir, oye, sí es cierto, se ve bien hoy. Oye, hoy está mejor, ¿no? Y aparte comprendes que el otro está enojado y no está chido estar enojado porque no Sí, tienes y control. luego también la otra es que no esté enojado contigo. Ah, sí, aparte no está enojado Sí, no está contigo. enojado Él se contigo. enojó, ¿no? Él es el Ok, enojón. sí, sí, sí. Entonces, Ajá. como no está enojado contigo, tú puedes acercarte y decirle, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Oiga, estuve pensando en usted y fíjese que le estaba yo pensando en regalarle una sesión de masaje, Uy, porque creo que le puede ir bien. y cambia la cosa. Exacto. El poder de eso también, híjole, es Hace que grande. se mueva la energía en el cuerpo. Y Y, sí, sí, sí. y decirle, oiga, pues se ve muy bien. O darle un objeto.
regalarle algo, ¿no? Porque eso es significativo, crear un vínculo con el otro y demostrarle que no todos son los que lo lastimaron, Por supuesto, ¿no? claro, Que no todos son, claro. pero está en uno. Ujú. O sea, decía Sun Tzu, ¿cómo vences al general? Él dice elogiándolo. Aquí Órale. lo vas a elogiar, pero lo vas a elogiar para que él pueda liberarse, ¿no? Sí, claro, y Y, con y no lo quieres vencer. sí, no, y con esta óptica de decir algo sincero, algo Así serio, es, ¿no? Por ¿no? ejemplo, hay algo que me sucedió hace 2 días, maestro, creo que ilustra muy bien esto, precisamente no con la ira, pero hay una señora en mi colonia que tiene la cara muy deformada, así, se ve de esa gente que ves y dices, esa señora ha de tener algo, ¿no? Algo tiene. Y vende postres, flanes, pasteles, varias cosas. Y le hemos visto hablar, la gente que estamos en la colonia, y vemos que es una señora que siempre está enojada. O sea, está enojada y grita y le grita a su esposo, y su esposo es de esos que ni dice nada y nada más asienten y agachan la cabeza. Pero le hemos visto, o sea, y grita cosas feas, o sea, groserías feas. Y yo apenas estuve buscando dónde comer y un día en la calle, hace 2 días, vi una comida corrida, 60 pesos. Vamos a probar. Dije, pues no quiero comer algo tan chatarro hoy, vamos a la comida corrida, ¿no? Y voy y era esta señora la que atendía. Y dije, no sabía que cocinaba. Yo creí que solo vendía los postres, pero los postres son de esos que se compran, no de los que preparas. Ah, ya. Entonces yo no sabía que ella cocinaba. Pues vamos a comer. Comí, qué rico cocinaba la señora, pero en serio riquísima la comida. Y al final de yo comer, digo, señora, qué rico cocina, le quedó muy bueno. Pude ver al instante, maestro, sus ojos como se pusieron bien llorosos y bajó los hombros y dijo, ay, joven, muchas gracias, no me quería ni cobrar. Y yo, ¿cómo no me va a cobrar? O Es un sea, elogio, pero, o sea, vi pero el elogio impacto de de ella. reconocimiento a su trabajo, Sí. porque también nadie les reconoce su trabajo. Y fue sincero, o sea, el mío, Sí, sí. yo no sabía que la señora cocinaba, tampoco, o sea, yo tengo una idea de que puede ser una señora enojona, pero tampoco tenía un prejuicio hacia ella, ¿no? Pero sí piensas por primera apariencia que es alguien que todo el tiempo está así, seguro si le vieras la cara dirías, no quisiera comer con ella, porque No, también pues, eso influye, ¿no? así es. Pero comí muy rico, de verdad, muy rico, y se lo dije, ¿no? Porque pues me pareció bien normal, sin esperar causar nada en ella. Y los ojos vi como se le pusieron llorosos, y los hombros bajó y joven, y no me querían ni cobrar. Y es eso que dice usted, buscar eso. No ¿Dónde? todos somos iguales. Exactamente. No todos la hacemos enojar. No. Y la otra es que ella también está haciendo las cosas para ver si alguien la reconoce. Y tú llegas y se la reconoces. Oye, pues yo no te cobro, Claro. ¿no? Y digo, oye, venga aquí mañana y me dice lo Ujú. mismo, venga pasado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque eso me da vitalidad. Por eso un enojón, un iracundo, si uno le cambia el tono, uno reconoce su trabajo, él se abre. Ujú, Y a veces ahí hay una gente muy noble y no un monstruo, ujú. ¿sí? Y uno tiene que descubrirlo, ¿no? Claro. Bueno, yo lo he hecho, ¿no? Con muchas personas. Hubo una vez alguien que vino a un curso conmigo y era muy enojón. Y estaba yo hablando y estaba así, y así, y así. Y decía, no, Ujú, siempre. Y un día me acerco y le digo, oye, ¿hay algo que te quieras que amplíe en la explicación? ¿Cómo? Sí, sí, o sea, si hay algo que te interese, con confianza dímelo ahora, no me lo digas en público, dímelo ahora y yo lo abordo. órale. Dijo, sí, me gustaría que hablara de esto. ¿De qué crees que quería que hablara? Que hablara del enojo. Ah, Le dije, ajá. perfecto, yo hablo de eso. Sí, sí, sí. Entonces llegué a la siguiente sesión, expliqué cómo era el enojo, cuál era la implicación, las formas. Y algo que yo creo que lo detonó fue, le dije, es que el enojo es una inconformidad con la vida. Dije, pero ¿qué culpa tiene la vida? Cuando Ujú, es un individuo el que habita un cuerpo y ese individuo que no ha entendido la vida. claro. ¡Pum! Eso como que le pegó y S- vino y me dijo, creo que yo soy ese. Cambió radicalmente. Hay esas historias, hay un montón. Sí, sí, el Cambiaron. individuo cambia. Sí, cambian. Pero O sea, sí. perdón, maestro, es que entonces hay un momento en el que algo externo puede quitar esa ira del interior del Sí. individuo. Lo que pasa es que es una lectura equivocada del individuo. O sea, piensa que él es una víctima, ¿no? O que nadie lo quiere, o que todos son malos contra él, o todos lo van a Sí, lastimar. Y no, no, de verdad hay gente que no queremos lastimarlos, sí, 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 por ¿no? O supuesto. sea, y hay gente que queremos que se sienta mejor, pero a veces el otro no se deja.
Ujú. Se resiste, ¿no? Ya, Se resiste, sí, se ya tiene una resiste. coraza que, Así es. Sí, pero pues si los ostiones se abren, pues sí, ¿verdad? Cantimás ¿no? Claro. Como decía el maestro, dice, pues quién fuera ostión para dormir con concha y vas a ver si no se abre, Ah, ¿no? claro, por Entonces, supuesto. la concha. Sí, sí, sí. Entonces, el problema es cómo entender que esta ira o esta iracundez es algo a veces ficticio en el sujeto. Es un refugio, es una coraza. Órale. Porque atrás de eso hay gente muy noble. Ujú. Es diferente cuando el otro es un asesino, es un psicópata, es alguien que está enfermo Sí, que ya por está otras más razones, ¿no? perdido, ¿no? Está muy Digamos. perdido. Pero cuando es gente así que estamos hablando de, como esta señora que dices que Ujú. tiene cara de enojona, pero no, resulta que es muy noble y es buena cocinera, Sí, sí, muy bien. Ujú. ¿no? Entonces ya te la ganaste, Sí, sin querer. ¿no? Sí, sin querer. Pero es parte del proceso de cómo yo reconozco que el otro tiene una cualidad, ¿no? Y estos factores pueden ayudar entonces al otro. A ver, y si yo soy el sujeto enojón, si yo soy esa persona que tengo ese gesto y no puedo dejar de enojarme, porque no puedo. Los que hemos sentido la ira, creo que todo el mundo ha sentido la ira por alguna vez en su vida, sabe que la visión se acorta, Sí, los pensamientos se detienen y solo te concentras en en golpear, querer pelear, enojarte y sí, los brazos, los puños se cierran solitos. sí, ¿Cómo sí. salir de esa condición uno mismo, maestro? ¿Qué puede hacer una persona para, a ver, yo ya soy iracundo, ya lo sé, lo reconozco, y sí soy ese perfil, o precisamente no ese perfil exacto, pero sí sé que soy enojón porque me lo dicen, es más, la gente se va, ¿no? Porque veo que la gente se va, ahí viene ¿no? La va a hacer de a todos, la va a hacer de emoción, ¿no? La va a hacer de a pedo, Estábamos dirían. bien, estábamos Vamos bien. bien. Y entonces yo ya noto que hago eso, que soy esa persona. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Qué trabajo puedo hacer para vencerlo? Bueno, tenemos varias opciones, digamos. Una de ellas es, primero, quizás tomar Un té. un té en ayunas. Puede ser de boldo con ajenjo, puede ser de hoja de alcachofa, puede ser un istafiate, puede ser un chaparro amargo. Una cosa amargosa en la mañana en ayunas. Ujú. Eso tonifica un poco el hígado y desinflama vías biliares y ayuda a que si hay un ardor en el estómago por lo mismo, baja, Se calma. ¿no? ¿Cómo se tomaría ese té, maestro? En ¿Cómo se ayunas, prepara? una tacita en ayunas. O sea, agarro esa hierbita, la pongo en... La medida es, 2 deditos, pones en la taza, le echas el agua hirviendo, lo dejas reposar 5 minutos, ya, Se toma en lo ayunas. cuelas y te lo tomas, ¿no? Ok. Entonces, esa sería una. La otra es buscar una práctica. Sí, Como que una una práctica. práctica como meditación, como yoga, como qigong, como tai chi, o ir a abrazar un árbol, o cuidar las plantas, o darle atención a tu casa, o ir a un bosque, ir a un río. O sea, tener contacto con la naturaleza, con lo verde, Ujú. o ver cosas verdes. Abrir tu ventana y si hay árboles, pues Verlos chido, un los rato. verlos. A ver qué le encuentro de Sí, nuevo a los árboles, al así es. paisaje. Y o si no, ir a un bosque y abrazar un árbol. A ver, y si no ve ninguno, aunque sea un día de campo, Así algo. es, sí, que salga, ¿no? A respirar. Abrazar un árbol es muy importante porque la madera es el hígado, Ujú. madera, hígado, ¿no? Madera, primavera, hígado. Entonces, si abrazas un árbol, puedes hacer un diálogo con el árbol. Puedes decirle, hermano, porque el árbol es el hermano mayor, vive más que nosotros, Ujú. ¿no? La gran mayoría de los árboles viven mucho. Estamos hablando de los que viven 100 años para arriba, hasta llegar a 5000 años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo entiendo ese diálogo? Entonces lo abrazo, me conecto, veo su información y voy dejando eso ahí. Él me cura. Pero a Eh, cualquier árbol. Sí, pues, O sea, si estoy en la calle y veo un árbol, bueno, en un parquecito, digamos, para que no me vea ahí como un súper sí, extraño y me sí, sienta incómodo, ¿no? Y me pueda abrir a la práctica. así es. Voy a un parque donde sé que hay árboles y que no hay tanta gente, pues, quizá Sí, sí me sí. importa eso, ¿no? ¿Y lo abrazo a cualquier árbol? Sí, abrazas un árbol. Bueno, hay pirules y hay eucaliptos que dicen, bueno, sabemos que son egoístas. Y bueno, sería bueno buscar un árbol como un fresno, como un alien, como un ahuehuete, como, ¿no? Un jacaranda, un árbol, una gervilia, árbol que son más, cooperativos, Ok. ¿no? Eso, y eso ayuda mucho al hígado, pero mucho. Sí, porque como dices, la madera y uno se está Así es. Y es que es descargando. padre ese ejercicio. Bueno, yo abrazo un árbol y me comunico, le digo: "Amigo, aquí estoy, hermano, aquí estoy". Y si cierro los ojos y me conecto con él, empiezo a ver luces, empiezo a ver cosas, ¿no?
Y no es un alucine, lo pueden hacer, háganlo. Ujú. Y van a ver que da una paz, ¿no? Hecho. Entonces, una práctica. Eso podría Una ser una práctica. práctica, ¿Qué otras sí. cosas se pueden hacer en la práctica? Una parte también es ir a darte mantenimiento al cuerpo, ¿no? O sea, puedes Mm. irte que te den un buen masaje, Mm. puedes ir a un temazcal, puedes ir a un vapor, ¿no? Y la otra es una sesión de acupuntura, también te ayuda, ¿no? Te ayuda Claro. a eso. Y seleccionar una comida con un orden, bien. Y procurar equilibrar los sabores. O sea, que no sea el dominante el limón. A ver, entonces, si soy iracundo, le bajo al limón. Sé que siempre le echo limón porque es así Ujú. como me gusta que sepa, pero puedo irle bajando. O combino con los otros sabores, ¿no? O sea, meto un poco de azúcar, meto de dulce, meto un poco de amargo, meto un poco de sal, meto un poco de picoso. Y los Ujú. combino, hago Hecho. una mezcla. Y eso puede darme un equilibrio, ¿no? Ujú. O sea, hacer que no me exalte tanto con la Así ira es. si ya la tengo De siempre. hecho, eso es lo que hace cuando el cuerpo se equilibra emocionalmente con un sabor. Entonces, ya no le echas limón a todo, ¿no? Ya no haces eso. Ahora hay un equilibrio, el cuerpo se empieza a armonizar. Ujú. Cambia tu mirada, cambia tu piel Sí. y cambia tu estado de ánimo. Y luego, sobre todo, duermes profundo y Mm. el descanso viene. Se van a empezar a notar en eso, porque Así aparte es. Y está se empieza a relacionado. desfigurar, ¿no? De lo que ya desfigurado se empieza a desfigurar, ¿no? Claro. Entonces, hay una vuelta a sentir y sentir que es él o es ella, ¿no? Muy bien. Pero ese es parte de un trabajo corporal, a eso lo llamamos un trabajo corporal. Es Entonces, si meditan, o hacen yoga, o hacen tai chi, o hacen qigong, sería mucho mejor. porque eso los va a armonizar, o sea, va a ser Así es. Van a aprender a respirar, ¿no? Respirar profundo, contraer ano y luego exhalar. Eso hace que vuelvas al principio de la vida en el cuerpo. Entonces, ese es básico, ¿no? Respirar. Y hacer movimiento, ejercicios leves, ¿no? Por eso meditar, yoga, tai chi, ayuda mucho a volver a establecer el equilibrio con el hígado. entonces, esas son actividades recomendadas, ¿no? Para la gente que, pues, tiene una dominación o una dominancia de ira en el cuerpo. Entonces, que busquen una práctica, ya se mencionaron algunas, yoga, tai chi, qigong, cualquiera de estas, abrazar un Ajá, árbol, conectarte con la naturaleza, eso va a ayudar a que baje esa ira. así es. Para sacar la que ya está dentro, maestro, la que ya está dentro, que ni siquiera la identifico ya de cuál es, pero que la siento. Hay una técnica que es la técnica de bioenergética y que te ayuda a liberar eso. Entonces, hay unos ejercicios para sacar la ira y son muy sencillitos. Si toman un curso de bioenergética, lo van a Lo pueden sacar. aprender. Y aparte de que va a manifestarse una ira que está tan oculta que ni siquiera sabías que estaba ahí. Puede ser de hace mucho tiempo. Sí, hace mucho. Y hay un ejercicio muy sencillito que te pueden hacer así. Ujú. Y de repente estás bien enojado y estás tirando bien duro y te sale el coraje, ¿no? Y te ponen una almohada para que le pegues y pues Ajá. peor, Órale. ¿no? A ver, Sí, es un buen ejercicio eso es con con bioenergética. bioenergética. Se preguntarán dónde pueden aprender eso. Bueno, Hawái aquí en el Instituto de Investigaciones Hawái se dan hay cursos. cursos de todo esto. Sí. ¿Qué otra cosa podría hacer alguien que tiene esa ira, maestro, para salir de la ira y cambiarla a otra emoción? Hay otra parte que se podría hacer que es la gratitud. ¿Cómo, maestro? Sí. Tener acto de gratitud con mamá y papá. Ir y decirle gracias por darme la vida, gracias, porque eso te conecta con el origen. El iracundo se aleja del origen, ¿no? Entonces hay que ir al origen. Y el origen es papá y mamá. Ujú. Entonces, el primer acto de gratitud es decirle a mamá y papá, gracias por darme la vida. Porque gracias por traerme en tu vientre 9 meses, por darme la, etcétera, etcétera. Y ir al papá y decirle gracias por ser un proveedor, por haberme tratado la vida, etcétera, etcétera. Cuidarme, etcétera. Llevarme a la escuela, limpiarme, cuidarme, etcétera. Ese es un primer acto. Ahí se vence el orgullo y se vence esa idea de que, pues, nada es bueno, ¿no? Todos son bien malos. No, no, no. Ahí hay un encuentro con tu origen. Eso es muy importante. Ujú. El segundo es plantar un árbol. Plantas un árbol y le agradeces a la tierra que te haya dado esos papás y lo vas a cuidar ese árbol. Aunque tus papás no hayan sido chéveres contigo. Te dieron la vida. Eso es lo que importa. O sea, te dieron la vida.
Y gracias a eso estás aquí. Que ellos no supieron cómo educarte, es otra cosa, ¿no? Ellos tampoco sabían Pues cómo. sí, pues ¿cómo te van a dar algo que no tienen? O sea, Ujú. no, ahora ya eres inteligente, eres abusado y todo, y dices, no, es que a mí me crearon mal, es que no me dieron. A ver, espérate, ¿qué clase de padres tuviste? Tal y tal. Oye, entiéndelos, no tienen más de que la primaria o ni la primaria, o la secu, o la prepa trunca, O los trataron igual, o los tampoco trataron supieron. peor inclusive, Ujú, pero a ti te trataron un poquito mejor, ¿no? ujú. Entonces, no te dejaron sin comer, ¿no? Gracias, te dieron la vida, estás aquí ahora. Digo, un acto de gratitud. Gracias a mamá y papá por haberte dado la vida, aunque Así hayas estado es, enojado con ellos. así es. Si ya murieron, mamá y papá, Vas a la tumba y haces eso. aún así les puedo dar Sí, gracias. si no sabes dónde están, pues los llamas así, pones una foto y le dices gracias, ¿no? Ok. El chiste es que tengas el acto de gratitud. Y eso abre tu corazón, Inevitablemente. ¿sí? Y vas a llorar. Ok, Y entonces te hace gratitud con mamá y papá. El siguiente es con un la árbol, tierra, con el árbol. para decir gracias porque me diste estos papás, ¿no? Y luego, dale gracias a tu cuerpo y pedirle una disculpa, porque lo has maltratado Ujú. y te comprometes a cuidarlo. Esos actos de gratitud son importantes para que te reconcilies con la vida, con tu vida. Y la iracundez no es lo tuyo, ¿no? O Ok, sea, esos serían, creo, unas buenas tips para poder entrar a una fase donde ya no tengas que estar enojado, ¿no? sí, para vencer ese enojo. Sí, Y como usted dice, si se puede vencer la ira, se puede alcanzar otro alcanzas nivel. otro nivel. Bueno, ese podría ser una promesa que si ustedes lo logran, van a darse cuenta que son otras personas. Va a brotar lo que ustedes son y no lo que les hicieron que hicieran alguien, ¿no? Wow. Sí. Sí, por supuesto. Y entonces, Hecho. yo puedo hacerme un trabajo de vencer la ira y descubro que soy amoroso, que soy tolerante, que soy compasivo, que soy gente que incluye, que soy gente que coopera, que da, Que no soy el que me que dijeron no que soy el que era dijeran que y era. que hasta yo mismo creí que era Sí, eso. ¿no? Yo me la creí, Ahora ¿no? sí soy quien soy. Así es. Órale. Muy bien. Entonces ya tenemos recomendaciones, maestro. Está para ayudar al hígado, los vegetales verdes crudos. Sí, Entonces, que coman los vegetales verdes crudos. También se puede acompañar entonces con el tomar un té, sí. En tés en las ayunas, mañanas, en ayunas, tomar una práctica y ujú, reconciliarse con el origen. así es. Entonces, con eso Con es un esos buen. tips es bueno. Y nunca se enganchen con alguien, ¿no? Ujú. Y si vemos que alguien está enojado, no hay que hacerlo enojar más, no hay que ser tan duros con Sí, él. no, no, no. O quizás, buscar ¿cómo dice el dicho? ¿Cómo se vence a la fiera? ¿Con amor? ¿Con amor? ¿Con amor, no? El amor neutraliza toda clase de Neutralízalo. violencia. Sí. Ok, Vale. maestro, llegamos al final de este Uy, programa, sí. de este episodio en el que tocamos la emoción de la ira. En los próximos episodios estaría muy padre igual ir tocando cada emoción. ¿Cuál sería el Bueno, del próximo el episodio? siguiente podríamos tocar la alegría para que, digo, que no sean puras malas noticias, ¿no? Vemos la alegría, De acuerdo. ¿sale? Entonces, ¿algo más que quiera agregar, maestro? No, solamente que practiquen, que hagan, que trabajen para que la ira no los destruya, Eso es. ¿sale? Bueno, pues les damos las gracias a todos ahí en casa, en sus autos, en donde nos estén escuchando o visualizando. Y pues ya está, ya saben. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 2 en todas las plataformas de distribución de podcast o en el Facebook o la página de YouTube de La Raíz y la Memoria. Nos vemos, maestro. Muchas Gracias, gracias. Daniel. Nos vemos.